Voy a invitar a que se pongan en pie. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, 9. Y hoy estaremos viendo el verso 10. Leo el 8, ustedes el 9 y juntos el 10. ¿Sale? Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Juntos, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amado Dios, gracias Señor por lo que usted hace en las vidas, por los cambios, por aún el deseo de ayudar a otros. Gracias Señor por la vida de nuestros hermanos en el club. Pedimos que usted bendiga este ministerio, que lo prospere, Señor, y que aún niños y familias sean alcanzados. Gracias, nuestro Dios, por nuestros amigos cubanos que están con nosotros. Pedimos que los bendiga usted, que su palabra pueda hablar a sus necesidades y usted, Señor, pueda ante todo mostrarles ese amor de salvación a sus almas. Bendiga usted, mi Dios, en esta mañana la iglesia y ayúdenos a entender los propósitos que usted tiene para nuestra vida como iglesia y nuestras vidas personales. Pedimos su bendición en su nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hemos estado viendo ya por algunas semanas a la iglesia de Filadelfia, la iglesia que se le conoce como la iglesia fiel. Y retomando solamente el verso 8 para contexto de lo que vamos a ver, nuestro Dios le dice a la iglesia en el verso 8, yo conozco tus obras. Y ha sido un énfasis, porque es algo que Dios le ha dicho a iglesia tras iglesia. Y no solamente a las iglesias, sino a cada ser humano, yo conozco lo que tú haces, yo conozco tu vida, conozco tus motivaciones, conozco lo que tú haces cuando nadie te ve. Conozco tus pensamientos. Y Dios, que conocía perfectamente la vida de la iglesia en Filadelfia, cuando va a dar un veredicto, como ya lo hemos mencionado, no le da ninguna reprimenda. Y es interesante pensar, y ya lo decía, ¿sería una iglesia perfecta la iglesia de Filadelfia, hermanos? ¿Sería que ellos no tenían luchas contra el pecado? ¿Ellos no se enojaban? ¿No había problemas en los matrimonios? ¿Sí? ¿Y cómo es posible que siendo personas comunes, normales, Dios no encuentra algo que reprenderles? ¿Sí? Y dice en el verso 8, la segunda parte, porque aunque tienes poca fuerza, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué es lo que Dios reconoce en una iglesia? Que sea una iglesia muy grande, que sea una iglesia, estaba escuchando de un hermano que me decía de una iglesia en México, una iglesia muy grande, tuvieron una reunión los miembros de la iglesia, los más activos, y comenzaron a dar los estados de cuenta, y gracias a Dios es una iglesia con muchos creyentes en una muy buena condición económica, ¿no? Y una de las cosas que exaltaron es que en su cuenta bancaria de ofrendas tenían una cantidad de millones. Y decían, no, pues desde que este año hemos ofrendado y hemos recaudado, era una cifra muy grande. Y lo que tenían en ese entonces era sobre 3,5 millones. Me lo comentaba el hermano. Y digo, bueno, qué bueno, ¿no? Ofrendan mucho. Pero ¿qué es lo que Dios está reconociendo de esta iglesia? Tú has obedecido mi palabra
y no has negado mi nombre. Y es un aspecto importante que podemos preguntarnos en nuestra vida personal. ¿Te identificas como cristiano o te da vergüenza? ¿Te da pena mencionar el nombre de Cristo? ¿En tu escuela? ¿En tu trabajo? ¿Con tus vecinos? ¿Sí? Muchas veces pasa que en el salón de clases, por alguna cuestión, algunos maestros dicen: bueno, ¿y tú de qué religión perteneces, no? Y algunos levantan sus manos y con mucho orgullo dicen: no, yo soy esto, yo soy lo otro. Pero ¿qué pasa con nosotros en las escuelas y en los trabajos? Y es que es algo muy importante, y pensaba en estos dos textos con respecto a esto, y va a ser el énfasis que después le va a decir el Señor a la iglesia: ustedes han perseverado en en no negar mi nombre, en guardar mi palabra, obedecerla. Y dice Hechos 2:21 con respecto al aspecto de no negar el nombre del Señor. ¿Y por qué es importante? Y es algo que alaba el Señor a la iglesia en Filadelfia. Hechos 2:21. Y es un texto muy sencillo, un texto para memorizar y tenerlo presente en nuestra vida. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué nombre? ¿Buda? ¿La Virgen María? ¿Mahoma? ¿De qué nombre nos está hablando aquí? O sea, ¿es cualquiera? Ahora, vamos a Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De qué nombre estamos hablando? ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María? Vas a concebir y tendrás un hijo y vas a ponerle por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y saben una cosa, en esos tiempos, delante del Imperio Romano, no negar el nombre de Jesús podría implicarles cárcel, coliseo romano, muerte, dolor, tormento. Y saben una cosa, esta iglesia, y es algo que el Señor Jesús les reconoce: tú no has negado mi nombre. Hoy en día, ¿qué es lo que más te puede pasar porque tú digas: yo creo en Jesús, creo que Él cambia vidas, creo que Él perdona pecados? ¿Qué es a lo que más te puedes exponer en tu escuela, en tu trabajo, con tus vecinos, con tus familiares que no son creyentes? Que se rían, que se burlen de ti, quizás que te corran del trabajo, ¿verdad? Sí, sí hay el riesgo. Sí. ¿Perdón? Que te rechacen, que te dejen de hablar. Y una pregunta: ¿eso es más importante para ti que el reconocer el nombre del que murió por ti en una cruz? Esta iglesia no solamente les iban a dejar de hablar, ¿sí? Podían ser expuestos a cárcel, martirio y muerte. Porque si tú no declarabas que el emperador era el Señor, y tú en vez de decir Curio César, César es el Señor, César es la autoridad máxima, es Dios, y tú decías Curios Cristo, Curios Jesús, tú podías exponerte esto. Y estos hermanos fueron fieles. Ay de nosotros, jóvenes, señoritas, hermanos, que neguemos el nombre de aquel que dio su vida en una cruz. Y esta iglesia no lo hizo, no negó su nombre y se le reconoce. Y el segundo aspecto que se menciona de la iglesia es que ellos guardaban la palabra. ¿Qué es esto de guardarla? Obedecerla. Indudablemente conocerla, porque si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo puedes obedecer algo que no conoces? ¿Sí? Es muy sencillo. Ahora, no era una iglesia llena de teólogos, de personas de seminario que conocían y tenían un amplio
o profundo conocimiento de las Escrituras. Era gente sencilla y pobre, pero que lo que conocían de la palabra de Dios lo obedecían. Lo que tú conoces de la palabra de Dios, ¿lo obedeces? ¿O hay mandamientos que te son más fáciles, mandamientos que te son más sencillos? ¿Cuál mandamiento te gusta obedecer, hermano, hermana? ¿Mandé? Hermanas, sométanse a sus esposos. Bien fácil, ¿verdad? ¿Sí, hermanas? ¿Amén? No hay nadie que diga amén, ni mi esposa dijo amén. ¿Sí? Varones, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Ya vieron, hermanas? ¿Ya vieron qué tipo de maridos hay? Sí. No digas falso testimonio contra tu hermano. Esto es, no seas chismoso o chismosa. ¿Sí? Es mandato del Señor. Bueno, el Señor dice de esta iglesia: han guardado mi palabra, la obedecen. Y hermanos, si algo valora el Señor, no es el volumen de tu ofrenda, que Dios dice que sí ofrendemos. No es la magnitud o lo bonito del sonido o lo entonado que seamos. Es lo que hay en nuestro corazón y determinamos no negar el nombre de nuestro Señor y ser obedientes a su palabra. Y solamente lo retomo para ir al verso 10, hermanos, porque esto ya lo habíamos visto. Vamos al verso 10 ahí de Apocalipsis 3. Ya vimos lo de los judíos que los habían perseguido y el Señor aún iba a actuar de tal forma que iba a haber conversión y algunos iban a reconocer que Dios amaba a la iglesia, que Dios estaba en su iglesia. Y dice el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cómo entendemos esa frase, hermanos? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y se las leo en otra versión. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar. Y ese es otro punto muy importante en la vida del creyente. Y se ha llegado a decir, ¿no? Ya antes lo mencionábamos mucho. Si todos los que algún día estuvieron aquí y a la mejor dijeron: yo creo, sí creo en Jesucristo como Salvador, sí creo que Él es Dios, sí creo que Él cambia vidas. Y si de todos los que lo han dicho, lo han profesado, lo han expresado, dieron su testimonio o quizás hasta se bautizaron, estuvieran, ¿nos quedaría chico el lugar? Yo creo que no cabríamos. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar. Dice la palabra de Dios en Lucas 8:15, pensando en guardar la palabra de la paciencia, en perseverar. Miren lo que expresa aquí la palabra de Dios. Lucas 8:15, hablando de la palabra de Dios que viene a los oídos de la gente, y dice: mas la que cayó en buena tierra, la buena semilla, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, ¿y qué dice? Y dan fruto, ¿cómo? Con perseverancia. ¿Sí? Y ya lo mencionaba de esta enseñanza que nos daba el hermano Ron de Jalisco, y que decía: cuando hay una competencia y hay que subir el cerro, si todos comienzan corriendo, ¿no?
Yo recuerdo en una ocasión en un campamento de Oasis, hubo un maratón y teníamos que correr por fuera del campamento. Y pues de todos los colores de los equipos nos apuntamos, ¿no? 3 o 4. Y si algunos recuerdan el campamento, primero por fuera avanzas una calle chica y luego das la vuelta y está una calle grande y por atrás está bien extenso. Y recuerdo, pues yo me apunté también con los que íbamos a correr y éramos como 20 y había que darle toda la vuelta al campamento. Y en la primera parte todos salimos, pero como balas corriendo, ¿no? Pues nos estaban viendo todos, pero dando la vuelta ya muchos nos paramos y es fácil comenzar, ¿no? Es fácil iniciar una carrera. Es fácil comenzar este año con buenos propósitos, ¿no? Este año voy a hacer ejercicio. Este año voy a leer más. Este año cuidaré más mi alimentación. Este año. Pero ¿cuántos concluirán el año diciendo, hey, lo que me propuse lo hice? Si algo tenía esta iglesia, hermanos, era que perseveraba. No era una iglesia de momentos. No era una iglesia que se entusiasmaba, venía una buena reunión, venía un campamento, una reunión femenil y decían, sí, vamos a hacerlo y vamos a trabajar. Y al mes, ya no. Y hermanos, un sello de un hijo de Dios lo expresa aquí Lucas. Oyen la palabra con corazón bueno y recto, retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. ¿Por qué algunos se apartan? ¿Por qué no perseveran? ¿Por qué no siguen adelante? ¿Por qué comienzas un matrimonio y hiciste un pacto de amar a un hombre, a una mujer, todo el resto de tu vida, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad? Y a los 2, 3 años, a los 5, a los 10 dijiste, no, ya no sigo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No guardamos la palabra. La inconstancia es una condición natural del ser humano. Pero aquí recuerden algo que era un sello de esta iglesia. Tenían poca fuerza y ellos lo sabían, y lo que vimos en 1 Corintios capítulo 15, capítulo 12, que dice el apóstol Pablo, que aunque él venía este aguijón en su vida, el Señor le mostraba que en su poca fuerza el Señor se iba a fortalecer. Entonces miren, aquí hay algo bien importante, porque podemos decir, me cuesta perseverar en seguir adelante en mi vida familiar, me cuesta en seguir en mi vida cristiana y dar buen testimonio, me cuesta. Pero ¿qué hacía esta iglesia que era débil en sus fuerzas? Dependía de la fortaleza de Dios. ¿Quieres perseverar este año? Dobla tus rodillas cada día y dile, Dios, te necesito hoy. Ayúdame como esposo a amar a mi esposa. Ayúdame como padre a guiar a mis hijos en sus caminos. Ayúdame a dar buen testimonio en mi trabajo. Dios, yo soy débil, me cuesta. Y esta iglesia, que era débil, reconocía su condición y le pedía a Dios la fortaleza. ¿Por qué algunos dejan de perseverar? Porque dejan de depender de Dios. Porque quizás hacen propósitos en sus propias fuerzas y dicen, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, tengo esta meta en mi vida y lo voy a hacer. Y es muy bajo el porcentaje de gente que logra conseguir aquello que se ha propuesto, pero aún más en la vida cristiana. Y para ello necesitamos la dependencia de Dios de cada día. ¿Quieres ver una vida diferente este año? Te reto. Reconoce a Dios cada día en tu vida y dile, Dios, hoy lo necesito. ¿Recuerdan lo que Moisés dijo cuando salieron de la tierra prometida
y iba guiando a más de 1 millón de personas, de israelitas, y él tenía que tratar todos sus problemas. Y Moisés le dice a Dios: Dios, si tú no vas a ir con nosotros, mejor no nos saques, mejor no vamos. ¿Sí? Qué bueno es reconocer nuestra necesidad de Dios. ¿Sí? ¿Sabes qué necesitas para amar a tu esposo, hermana? Depender de Dios. Necesitas el amor de Dios. A veces puede ser insoportable tu esposo, hermana. Amén. No, ¿verdad? No, ahí sí no. A veces, hermanos, humanamente, nuestro amor, nuestras emociones tienen límites y no podemos seguir adelante, y necesitamos depender de Dios y decirle: Dios, ayúdeme a amar con su amor, ayúdeme a ser fiel por su presencia en mi vida. Y esta iglesia, hermanos, era una iglesia débil en fuerzas, pero era una iglesia fiel. ¿Esto qué nos demuestra? Que tu vida y la mía se puede asemejar a la vida de los cristianos en Filadelfia. ¿Eres débil? ¿Reconoces que eres débil? Yo soy bien débil, hermano. Bien fácil me puedo resbalar. Bien fácil mi mente se puede perder en las cosas del mundo, en los deseos de esta vida. Y necesito muchas veces a Dios decirle: Dios, ayúdeme a tener atención de mi mente en su palabra. Ayúdeme a perseverar. Sí. Este año cumplimos 25 años de casados. No son muchos, no son pocos. Pero ¿cómo puede uno vivir fielmente? Por la gracia de Dios, dependiendo del Señor. Y Él puede hacer eso en nuestras vidas. Y miren lo que Dios le dice a esta iglesia, nuestro Señor Jesús le dice a esta iglesia ahí en el verso 10. Por cuanto tú has perseverado, porque tú has sido paciente, porque tú has seguido adelante, ¿qué es lo que el Señor va a hacer con la iglesia? Miren la reciprocidad. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Tú has sido fiel hacia mí, iglesia? Yo te voy a cuidar. Yo te voy a guardar de ese tiempo de prueba. ¿Recuerdan lo que dice Gálatas capítulo 6 con respecto a este principio que Dios está mostrándole aquí a la iglesia de Filadelfia? Gálatas capítulo 6, verso 8. Verso 7, Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué estás sembrando hoy en día en tu vida? ¿Sí? ¿Cómo estás viviendo cada día? ¿Siembras amor en tu hogar o siembras odio? ¿Siembras atención o desatención? ¿Sí? ¿Siembras dependencia de Dios o autonomía humana? Hermanos, ya lo hemos dicho, no puedes sembrar manzanas. Bueno, creo que las manzanas no se siembran, ¿verdad? Se siembra la semilla. Pero bueno, no puedes sembrar limones y cosechar sandías tampoco, ¿verdad? Bueno, no puedes sembrar maíces y cosechar frijoles. ¿Ese sí? Ok. ¿Sí? Sería algo asombroso, ¿no? ¿Sí? Sembraste tus frijoles y al otro día ves tus mazorcas. Y es absurdo, hermano, que tú hagas mal, que no tengas un buen matrimonio, que tu familia esté mal y pienses que el día de mañana todo va a estar bien. Mágicamente se va a resolver. No. A veces como padres no sembramos amor en la vida de los hijos y tú esperas que el día de mañana tus hijos te amen y te cuiden cuando tú no lo hiciste. No es cierto. Dios le dice a esta iglesia: porque tú has sido paciente y perseverante, ¿sabes qué? Yo te voy a guardar de ese tiempo de prueba que va a venir sobre este mundo. Y como lo decía hace rato nuestro hermano Rubén, Dios es fiel a sus promesas. ¿Sí? Dios lo cumple.
Y también dice, lo que tú siembres vas a cosechar. Dice el verso 8, porque el que siembra para su carne, ¿qué es esto? ¿Qué es sembrar para la carne? A tus placeres, a tu deleite, a tus deseos mundanales. El que siembra eso, ¿qué va a cegar? Corrupción, decepción, muerte, tristeza. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y se nos anima. Y Dios se lo va a decir a la iglesia de Filadelfia un poco más adelante, pero en otras palabras. Verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No te canses de perseverar en tu vida como cristiano. No te canses de servir en el ministerio que estás. No te canses de dar buen testimonio. No te canses. ¿Sí? Y cuando te canses, porque si nos va a pasar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dice el Señor? Yo doy nuevas fuerzas al cansado. Y se vale a veces, quizás de rodillas, quizás con lágrimas, decirle: Dios, ya me cansé porque tengo tantas dificultades en mi vida, porque hay problemas en mi matrimonio. Dios, ya me cansé, pero ayúdame, Dios, ayúdame a perseverar. ¿Dios se agrada de nuestras peticiones? ¿Sí, hermanos, o no? ¿De nuestro clamor? ¿Has clamado a Dios? ¿Has pedido? Dios responde, porque Dios es un Dios fiel. Y Dios le dice a esta iglesia: tú has sido paciente, has perseverado, yo también te guardaré. ¿Qué dice? ¿De qué lo va a guardar, hermanos? ¿De qué lo va a guardar a la iglesia? De la hora, de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Ahora, aquí algo bien importante. Cuando Dios habla de la prueba, dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba. Hermanos, Dios tiene definidos tiempos de pruebas. No va a ser para siempre. Y eso es algo que nos puede animar, ¿no? Dios ha definido una hora de prueba para tu vida. ¿Sí? Si hemos identificado tiempos de prueba que nos han venido a nuestra vida personal o familiar, ¿sí lo has percibido o no lo percibes? Y de momento te das cuenta cómo Dios trata un tiempo con tu vida y después te da un tiempo, pues, de cierta paz, de cierto bienestar, pero Dios sigue tratando. Y aquí es algo que Dios define, un tiempo específico. Y aquí sobre este mundo va a venir un tiempo específico. Ahora, ¿saben a qué se refiere la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Bueno, aquí entramos en un dilema. Algunos hermanos estudiados de la palabra, comentaristas, hablan que esta hora de prueba es lo que el Señor Jesús habló ahí en Mateo capítulo 24 acerca de la gran tribulación que va a venir sobre este mundo entero. Y como algunos lo entienden, que va a aplicar para este mundo, pero no para la vida de la iglesia. Ahora, dice algo bien importante en la última frase: para probar a los que moran sobre la tierra. Esta frase, los que moran sobre la tierra, es mencionado 9 veces en el libro de Apocalipsis. Y miren, les voy a dar 3 pasajes para que identifiquemos cuando se refieren a los que moran sobre la tierra, a quiénes se refiere. ¿Sí? Apocalipsis 6:10. Y quiero que al leerlo, hermanos, pongamos atención y veamos a quién se refiere cuando dice de los que moran sobre la tierra, porque dice que vendrá la hora de la prueba para los que moran sobre la tierra. Verso 10, Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? 11:10. Y los moradores de la tierra, otra vez esta frase, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas
habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahí habla de los 2 testigos que mandará el Señor en el tiempo de la gran tribulación. Ellos morirán y dice que los moradores de la tierra se alegrarán de ello. Apocalipsis 13:8. Y este está mucho más claro cuando se refiere a los moradores de la tierra. ¿A quiénes se refiere? Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Adoraban a la bestia. ¿Quiénes? ¿Quiénes, hermanos? Los moradores de la tierra. Así es que cuando en Apocalipsis se refiere a los moradores de la tierra, se refiere a la gente que experimentará la gran tribulación y que no creyeron en Jesucristo. Vamos a Apocalipsis capítulo 24. Perdón, Mateo capítulo 24. Y dice desde el verso 4, hablando de la hora de prueba que vendrá sobre los moradores de esta tierra, hablando de la gente que no creyó en el Señor Jesucristo. Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Verso 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y por último, verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Miren, hermanos, estaba escuchando un poquito más de esto y hay 2 posturas en cuestión de lo que será la gran tribulación, que viene pronto, guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos. Cada vez escuchamos más esto. Y dijo el Señor, cuando venga la hora de prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra, yo te guardaré. Y algunos piensan que no es que la iglesia será quitada y será raptada, sino que la iglesia será guardada dentro de la prueba. Y ya ponía algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando a Daniel lo acusan porque él no decide adorar a la imagen y Daniel es fiel a Dios, entonces Daniel, recordamos ahí en el pasaje, cómo él es echado al foso de los leones. ¿Fue guardado de la prueba, hermanos? No fue guardado de la prueba, porque sí lo echaron al foso de los leones. Fue guardado dentro de la prueba, ¿sí? Sus amigos de Daniel, cuando también decidieron no adorar a la imagen y a Nabucodonosor y todo esto, fueron librados de la prueba, fueron guardados dentro de la prueba. Sí los echaron al horno de fuego. Entonces pasaron la prueba
pero fueron librados dentro de la prueba. ¿Sí? Ahora, aquí nos habla el libro de Mateo, y algunos cuando habla de los escogidos, algunos dicen, bueno, es que se refiere solamente al pueblo de Israel. Y algunos dicen, no, se refiere a los del pueblo de Israel que crean en Cristo y se refiere a los de la iglesia que creen en Cristo genuinamente. Y ellos, o nosotros, estaremos presentes dentro del tiempo de la gran tribulación. Pero el creyente que fue fiel, ¿cuál es la promesa del Señor Jesucristo? Yo también te guardaré. No sé qué pruebas puedan venir, de qué grado, qué dificultad, pero el Hijo de Dios genuino tiene un sello, va a perseverar. Dice aquí mismo en Mateo capítulo 24, verso 13, y recuerden lo que les elogia el Señor Jesús a la iglesia en Filadelfia, su perseverancia, su paciencia, más el que 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿A qué estás expuesto por causa del nombre de Cristo? ¿A qué estás dispuesto? ¿Qué experimentó nuestro Señor Jesús en esta tierra? ¿La gente lo amaba? La gente decía, qué bueno que nos hables de nuestro pecado. Si algo aborrecían los fariseos es que les dijera, ustedes son pura apariencia, ustedes por dentro están corruptos, hay pecado. Y hermanos, esa es una de las cosas que más aborrece a la gente, ¿no? Cuando le decimos a alguien, oye, tú tienes pecado, y todos lo tenemos, pero nos gusta que nos señalen lo que está mal en nuestra vida. ¿A quién le gusta que le digan sus errores, sus equivocaciones? Nadie. Y cuando el Señor Jesús hacía eso, porque atestiguaba sus obras, ¿sí?, la gente le aborrecía, y a tal grado le aborrecieron que un día el pueblo de Israel clamó, crucifícale. Cuando Pilato dijo, ¿lo libro? Miren, es un justo. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Crucifícalo, su sangre sea sobre nosotros. El mundo nunca ha amado a Jesucristo y no lo ama porque atestigua de sus obras y de su pecado. Pero los que hemos creído y nos hemos arrepentido y hemos reconocido nuestro pecado, va a acontecer algo. Tampoco seremos gratos a la gente. Sí. Cuando tú atestigues el nombre de Jesucristo y guardes su palabra, vas a tener pruebas. Y quizás las pruebas que hoy estás pasando, como lo dice aquí la palabra del Señor, sea un principio de dolores, sea apenas una pequeña prueba de lo que ha de acontecer. Sí. Y la pregunta es, ¿perseverarás cuando venga ese tiempo? ¿Estás dispuesto a ser fiel, cual sea el costo? ¿Sí? ¿Lo has examinado? ¿Has examinado tu vida y tu convicción? Y el Señor dice, ¿tienes pocas fuerzas? Depende de mí. Yo puedo sostener tu vida. Estamos comenzando un año y qué bueno, gracias a Dios por el club, porque tiene planes, porque hay que trabajar con los niños, porque gracias a Dios ha habido niños que creen y familias que son alcanzados. Gracias a Dios porque viene el campamento de jóvenes, que es otro medio muy bueno para compartir el evangelio, para hacer animar a los jóvenes, que viene el campamento de las hermanas, ¿sí? Que vienen actividades. Y hermanos, ¿estás dispuesto a perseverar y a ser fiel? ¿Estás dispuesto a seguir adelante en tu vida cristiana y a servir y trabajar? ¿O solamente porque las dificultades son muchas, prefieres mejor estar sentado para que no haya mayor complicación en tu vida? Es tu responsabilidad cómo tú actúes ante las dificultades, ante las pruebas y ante este año que viene.
Pero como decía Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Espero que esa sea una convicción en tu vida y que así como esta iglesia que tenía las mismas luchas que tenemos, pero que era una iglesia fiel, se pueda decir así de tu vida y de mi vida al finalizar de este año. Fui fiel a Dios en este año, perseveré. Si hubo luchas y luchamos todos los días contra el pecado. ¿Quién no lucha contra el pecado? ¿Quién no lucha contra sus emociones? ¿Quién no lucha contra sus pasiones? Todos luchamos, pero algunos se han dejado gobernar y están practicando pecado y están ahí con cosas ocultas en su vida. Pero el Hijo de Dios que persevera no va a vivir así. Va a ser transparente y va a ser fiel a Dios. Sí. Y Dios nos llama a ello. He ahí tu responsabilidad. Dentro de las cosas que hay como carga en este año, y de veras tengo mucho la carga por los matrimonios, y quiero invitar a los matrimonios. Yo creo que vamos a, primeramente Dios, a tener un estudio entre semana por lo menos cada 15 días. Hay una gran lucha, hay muchas dificultades, sí, y es necesario la consejería, la palabra de Dios, un discipulado, porque a veces nuestros hijos no estamos poniéndoles atención, nuestros matrimonios no están bien y necesitamos la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta, hermanos, matrimonios, posiblemente de este martes en 8, ¿sí? Vamos a comenzar con un discipulado de matrimonios y queremos animarles para que puedan venir y podamos ser alentados en la palabra de Dios y perseverar y ser fieles a Dios, pues ese es un sello característico, o debe ser un sello característico del Hijo de Dios, la fidelidad, la perseverancia a nuestro Dios y ante las pruebas, ¿sí? Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor porque su palabra nos enseña que hay creyentes que han sido fieles y que son fieles, que ciertamente tienen luchas como todos nosotros, que tenemos pruebas, tentaciones, pero que se puede ser fieles con su ayuda y su poder en nuestras vidas. Y rogamos, Señor, ayúdenos como iglesia a ser fieles a usted, a ser fieles en los ministerios, a ser fieles en nuestros hogares. Ayúdenos a ser pacientes y perseverar. Señor, usted conoce nuestra condición, nuestro estado de ánimo, y quizás algunos están desalentados o decaídos o débiles. Yo le ruego, mi Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que usted obre y dé esas nuevas fuerzas para seguir adelante, para perseverar. Señor, no sabemos cuántas cosas vengan en este año, cuántas tribulaciones o dificultades o nuevas enfermedades o problemas de trabajo, problemas con nuestro gobierno, pero Dios, sí sabemos que usted es poderoso para sostenernos y queremos rogarle que usted nos ayude como iglesia y que podamos reconocer cada día nuestra debilidad y nuestra dependencia de usted. Le necesitamos, Dios. Le necesito, mi Señor, cada día para seguir adelante en la vida cristiana. Y rogamos en su bondad, en su misericordia, que usted, Señor, nos dé esas fuerzas nuevas cada día y nos ayude, Señor, a vivir este año fielmente hacia usted, mi Dios. Gracias por estos momentos. Gracias por su palabra y su presencia que nos alienta y nos enseña. Gracias, mi Dios, en su nombre, Señor Jesús. Amén.